Hola, gracias por conectarse nuevamente. Vamos a darle continuidad al segundo capítulo de Reflexiones con Gabriel Pulido, ingeniero civil de la Universidad Nacional, magíster de Economía de la Universidad de Vanderbilt, profesor emérito de la Escuela Colombiana Julio Garavito. Adelante con la gerencia de proyectos aplicada al conflicto entre nuestro libertador Simón Bolívar y el general Santander. Adelante. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de presentar un tema de fascinante interés y trascendencia alrededor de lo que entre los seres humanos, las interrelaciones propias de esa relación y extrapolable también a las instituciones, a las empresas, a los gobiernos y a las formas de organización dentro de las cuales se mueven los seres humanos, particularmente cuando dentro de ellos surgen problemas, inconvenientes que inevitablemente trascienden con efectos muchas veces desastrosos sobre el curso y sobre la vida de las comunidades y de los países, y que por tanto deben ser objeto de serias y ortodoxas consideraciones y manejos, particularmente alrededor de la aparición de un problema, de una problemática que se convierte y se agranda a conflicto y que amerita enfrentar con oportunidad, con sensatez y con racionalidad para resolver el problema, para resolver el conflicto generado y para encontrar soluciones tendientes a evitar los problemas, a veces de gravísimas consecuencias, por el impropio manejo de esos problemas y de esos conflictos. Y en la ocasión anterior se trajo como caso, que se podría llamar caso estudio, el problema surgido y el conflicto generado entre dos personajes claves de nuestra historia, protagonistas como ninguno en lo que fue el proceso de liberación particularmente de la Nueva Granada, de Venezuela y de Ecuador, que dio origen al grandioso proyecto de organización y de creación de la Gran Colombia, dentro de la cual Bolívar fue designado presidente y el general Santander el vicepresidente. Como se mencionó, las circunstancias llevaron a que el Libertador se ubicara al sur, con sede fundamental en Perú, en Lima, y Santander permaneciera como encargado de la presidencia en Santa Fe de Bogotá. El largo periodo de aislamiento y de permanencia del Libertador en sus grandes ideas y proyectos que siguieron a continuación de la liberación de Perú y la creación de Bolivia, trajeron una especie de trastorno de gravísimas consecuencias en la concepción política del Libertador sobre la forma de gobierno y sobre lo que él consideraba que debía ser objeto de replanteamiento para las repúblicas que ya habían sido liberadas mucho antes, particularmente para la Gran Colombia, en términos de pretender implantar, como se había notado en forma sorpresiva y en forma precipitada, una nueva forma, un nuevo sistema de gobierno que seguiría el modelo que a él se le ocurrió para la recién creada República de Bolivia, con constitución que tenía mucho que ver con la que se había hecho en Haití anteriormente y con modelos europeos de diferentes monarquías y dinastías, y que básicamente constituía una
constitución con presidencia vitalicia y con total discrecionalidad del presidente para nombrar el vicepresidente y con caracteres también de carácter hereditario, que pues configuraba ni más ni menos que la implantación de una monarquía. El problema surge cuando Santander, en su condición de vicepresidente, como cofirmante de la Constitución de Angostura, que tenía validez de 1821 a 1831, y cuando aún restaban 4 años de vigencia de una Constitución que ellos dos, como presidente y como vicepresidente, habían firmado, cuando Santander, sin ninguna dubitación, se manifiesta desde un comienzo no entusiasmado con la idea de la Constitución afín a la de Bolivia, y cuando con argumentos que él con mucha formación como abogado tenía y sobre lo que significaba implantar, sin haber terminado la vigencia, implantar una nueva Constitución que tenía muchos reparos desde el punto de vista de él y de muchos seguidores de su pensamiento, no solamente en estos territorios, sino también en Europa y aún en los Estados Unidos. Entonces el problema surge con la disparidad y lo que Santander llamó las desavenencias con el Libertador frente a su proyecto de nueva Constitución. Se plantea o se sugiere dentro de este ejercicio, que como se enunció tiene un carácter eminentemente académico, pero precisamente la academia está al servicio de las realidades de los gobiernos, de los países, de las empresas, y entonces el proyecto y la gerencia acá lo consigo yo empezando por discernir el concepto de proyectos, y el proyecto, el gran proyecto, era nada más, nada menos que el lanzamiento y la implementación de la Gran Colombia, proyecto relativamente recién establecido, y lo que el Libertador tenía en mente de ampliar inclusive a lo que él tenía y llamaba la futura República de los Andes, en la cual se incluían territorios de Bolivia, de Perú, de Chile y de Argentina, sobre todo después de que el Libertador había logrado desplazar de la escena a su rival o contendiente, que fue a la hora de la verdad el general José de San Martín, como Libertador de la Argentina, y quien se había retirado a Europa y había salido de estos escenarios. Entonces, el gran proyecto, la Gran Colombia y la futura República de los Andes constituían un grandiosísimo, un genial proyecto de enormes implicaciones en la región suramericana especialmente, y con enorme futuro como potencia ya a nivel mundial. Entonces, un proyecto es o representa el mejor instrumento para implementar los planes, las estrategias de un país, de una empresa, de una persona, de una organización. No hay mejor instrumento que el proyecto. Y el proyecto, repito, nada más y nada menos que el futuro y la continuidad del gran proyecto de la Gran Colombia. Y desde el punto de vista de lo que los proyectos requieren para su exitosa implementación, para su feliz culminación, para el alcance de las metas y de los objetivos que los proyectos se proponen, cuentan hoy en día con modernas técnicas y ciencias y disciplinas que las recoge la moderna gerencia de proyectos. Y la gerencia moderna de proyectos, en términos muy sencillos, consiste en un conjunto de áreas de conocimiento fundamentales dentro del desarrollo de los proyectos, y de un conjunto de instrumentos y de técnicas que, combinadas con esas áreas de conocimiento, coadyuvan en forma muy efectiva al éxito de los proyectos y a la culminación
exitosa de sus objetivos y de sus impactos. De manera que dentro de ese conjunto de instrumentos y de áreas de conocimiento, algo muy importante tiene que ver con el manejo de los conflictos, de los problemas que inevitablemente aparecen en el desarrollo y en la implementación de los proyectos, y junto con con el manejo de esos conflictos, llegar racionalmente, con inteligencia, continuo, con acierto, a las negociaciones y a las intermediaciones y a los acuerdos que se requieren. De manera que en el caso, lo que se trata de hacer como disquisición, como mensaje, como objeto de reflexión, como lecciones de la experiencia que son tan fundamentales para el desarrollo y el progreso y para el manejo apropiado de las problemáticas de la humanidad y de los seres humanos, se refiere principalmente entonces a recurrir a las técnicas, a las escuelas, a los modelos de negociación del conflicto, al encuentro de las partes, y algo muy fundamental es al reconocimiento de la trascendencia que cuando se está manejando un conflicto y se está buscando una negociación, la estrategia en el manejo de las comunicaciones. Y acá lo que se plantea como ejercicio académico es, y como disquisición, como análisis, qué sucedió en la práctica y qué debería haberse hecho o cómo debería haberse cambiado ese tipo de sucesos. En economía y en otras áreas de conocimiento se habla mucho particularmente de lo positivo y de lo normativo. Lo positivo desde el punto de vista de la realidad, de la ocurrencia, del fenómeno, de lo vivido, lo positivo. Lo normativo se refiere a lo que sería como el paradigma del tratamiento racional, inteligente y lógico de lo que debería ser. Es una confrontación entre la realidad y lo ideal de lo que podría haberse dado frente a la problemática. En este caso, el problema, el conflicto, lamentablemente no fue reconocido, no fue identificado, no se llegó a calibrar su alcance, sus terribles consecuencias, y por tanto no se dieron ni las negociaciones, ni los acuerdos, ni las mediaciones, que entre otras, curiosamente, frente a la trascendencia que desde Europa y desde los Estados Unidos se dio a la discrepancia y al enfrentamiento entre Bolívar y Santander en ideas políticas y en forma de gobierno, sí, personajes como Lafayette, como Benjamin Constant en Europa, el mismo Abate de Prat, llegaron a interesarse tanto por esta problemática que intentaron formar así como una comisión internacional que se acercara a los personajes en conflicto y auspiciar y patrocinar, apadrinar una negociación que ellos consideran importante. Desafortunadamente, el paso del tiempo y la precipitud que significó la renuncia del Libertador al gobierno, su propósito de salir del país y su enfermedad que lo acosó y que lo llevó a una muy temprana muerte, significó que ese intento de mediación, de negociación y de intermediación liderada por personajes tan importantes como Lafayette, que había tenido tanta presencia e importancia en la independencia de los Estados Unidos como colonia que era de Inglaterra, no se llevó a ninguna realidad. Pero esto para dar una idea del reconocimiento y de la trascendencia y de las actitudes que en la vida se deben tomar cuando los conflictos, los problemas aparecen y cuando se debe actuar consecuentemente a través de una técnica y de unas estrategias que
identifiquen el problema, que conduzcan a negociación y que conduzcan a solución del conflicto, que esto, como se había dicho antes, es extrapolable a muchas situaciones de la problemática de la humanidad y de las organizaciones en el manejo de los problemas. Y la lección grande es entender y aprender la importancia de reconocer los problemas y la importancia de negociar y de resolver el conflicto. Qué interesante, Gabriel. Para continuar, síganos por favor en esta cuenta y al correo reflexionesgabrielpulido@gmail.com. Nos veremos en el siguiente tercer capítulo. Qué importante y qué lecciones tan prácticas. Gracias por tu experiencia y conocimiento.